Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. ¿Qué va a hacer Carlos Mazón? Esa es la incógnita que centra el inicio de esta semana. El presidente valenciano va a comparecer hoy para aclarar su futuro más inmediato después de un fin de semana marcado por las presiones dentro del Partido Popular, un partido que durante más de un año ha sostenido a Mazón a pesar de su gestión de la Dana, a pesar también de los continuos cambios de versiones y la falta de transparencia del presidente para explicar qué estaba haciendo ese día o por qué la alerta se envió tan tarde cuando las víctimas morían ahogadas. Génova guarda de momento silencio después de haber anunciado que iban a hablar ayer Feijóo y Mazón, que ha dedicado este fin de semana en Alicante a pensar en cómo iba a ser su salida. Reflexión que llega después de los insultos que le lanzaron varios familiares en el funeral de Estado al que le habían pedido incluso que no acudiera. Algunos de esos familiares precisamente se concentraron ayer frente al Palau de la Generalitat para exigir la dimisión del todavía presidente, cuya dimisión esperan que anuncie hoy buena parte de los dirigentes del Partido Popular. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El PP empuja ahora a Mazón hacia su salida, pero está por ver cómo será y en qué condiciones. Si dimite y convoca elecciones ya, si sigue como diputado y por tanto mantiene el aforamiento, si el PP es capaz de pactar con Vox un nuevo presidente o si en cambio anuncia que no repetirá como candidato pero intenta quedarse en su cargo. A las presiones de las víctimas, también a las que surgen dentro del PP, se suman además los detalles que vamos conociendo sobre lo que ocurrió ese día, como las veces que Salomé Pradas intentó sin éxito hablar con Mazón sobre el envío de la alerta. El entorno de la exconsellera de Emergencias asegura que llamó al presidente precisamente para informarle de la alerta, pero que él no le cogió el teléfono. Fueron dos llamadas que se produjeron a las 7:10 y a las 7:36 de la tarde. También sostiene que fue informando al presidente de todo lo que iba sucediendo en la reunión del CECOPI, mientras él, Mazón, se encontraba todavía en el Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. Ella fue quien reconoció en septiembre que Mazón la acompañó hasta el parking después de las 6:30 de la tarde. El de Vilaplana es además otro de los nombres del día porque esta mañana declara como testigo ante la jueza de Catarroja y por tanto tiene la obligación de decir la verdad. Entre otras cosas, de las llamadas que según ella recibió el presidente mientras se alargaba la comida en el Ventorro. Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día. La comparecencia de Vilaplana ante la jueza de Catarroja es muy importante. La audiencia ha acotado su declaración a las llamadas que tuvo el presidente mientras los dos estaban en el Ventorro. Permitiría conocer si él estaba al tanto de lo que ocurría y las decisiones que pudo o no adoptar. En su carta abierta en septiembre, la periodista admitió que mientras estuvo con Mazón, este recibió llamadas, pero no le trasladó ninguna inquietud. Afirmó que estuvo con el jefe del Consell entre las 3 y las 7 menos cuarto de la tarde, pero omitió que Mazón la acompañó al final del almuerzo hasta el aparcamiento donde tenía el coche, cerca del restaurante. La magistrada le ha pedido a la periodista los tickets para saber cuándo empezó el encuentro y sobre todo cuándo terminó esa larga sobremesa. A la espera de ver cómo se resuelve la situación de Mazón, en el PP tratan de centrar el tiro en el otro gran asunto del día, el juicio que desde hoy comienza contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. Un proceso inédito hasta ahora, porque es la primera vez que el máximo responsable de la Fiscalía se sienta en el banquillo de los acusados. Será hasta la semana que viene, el día 12 de noviembre, cuando declare el propio Álvaro García Ortiz. La pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, le acusa de filtrar un correo electrónico en el que su abogado reconocía que él había cometido 2 delitos fiscales y ofrecía un pacto a la Fiscalía. Es decir, todo lo contrario del bulo que había lanzado el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, que filtró a algunos medios que era la Fiscalía la que ofrecía un pacto a González Amador. El juicio empieza esta mañana. Pedro Jiménez. El Supremo escribe otra página para la historia. Sienta en el banquillo al fiscal general acusado de un presunto delito de revelación de secretos. Serán 6 jornadas hasta el 13 de noviembre. El tribunal quiere que se cumpla este apretado calendario. Es lo que el presidente Andrés Martínez Arrieta transmitió el pasado viernes a acusaciones y defensas. Álvaro García Ortiz podrá acceder por la puerta principal reservada a magistrados y se podrá sentar en estrados junto a sus 2 abogados. 40 testigos desfilarán por el alto tribunal, entre ellos 12 periodistas y 8 fiscales. Este lunes, entre otros, será el turno de Almudena Lastra, la fiscal jefe de Madrid, que manejó el correo que se investiga y se opuso a publicar la nota de prensa para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez de que fue la Fiscalía quien ofreció el pacto a Alberto González Amador para cerrar su fraude fiscal cuando todo sucedió al revés. González Amador y Rodríguez declaran el martes. El último en hacerlo será el fiscal general del Estado. Es lunes, es 3 de noviembre. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. En el Partido Popular intentan poner el foco en la declaración del fiscal, que ha quedado algo opacada por la declaración del presidente Mazón prevista para hoy. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Algo con lo que no contaban en Génova, que esperaban con esta cita continuar con su estrategia de acorralar al Ejecutivo. En todo caso, en el PP tratan de mantener su hoja de ruta, centrando el tiro en la figura del fiscal, a quien siguen pidiendo que dimita. Lo hacía ayer Cuca Gamarra, que hablaba de una crisis de credibilidad. La exigencia de Sánchez a García Ortiz de que se mantenga como fiscal general del Estado, el empecinamiento de García Ortiz de mantenerse como fiscal general del Gobierno, mantenerse fiel y al servicio de Sánchez, arrastran mañana al Ministerio Fiscal al banquillo de los acusados. En el Gobierno evitan pronunciarse de momento sobre la situación del fiscal, cuya actuación han respaldado en todo momento, defendiendo siempre su inocencia. En todo caso, en el Ejecutivo se centran en la comparecencia de Mazón y sobre todo en el papel de la Dirección General del PP, a la que acusan de haber sostenido a Mazón durante todo este tiempo. El ministro Óscar López pedía ayer en EFE la dimisión del presidente valenciano, que a su juicio llega tarde. De verdad merece la pena, un año después, y conociendo el dolor, y conociendo las mentiras, y conociendo cómo el señor Mazón no estuvo donde tenía que estar. Merece la pena, de verdad. Todo el mundo sabe que no merece la pena y que el señor Mazón no debería ser ya presidente de la Generalitat Valenciana. Lo que sé es que lleva un año de retraso. Hoy además está previsto que comparezca en el Senado Claudia Montes, conocida como Miss Asturias 2017 y a quien presuntamente el exministro José Luis Ábalos enchufó en una empresa pública. Lo hacen en el marco de la Comisión de Investigación del caso Coldo en el Senado. Los casos judiciales que afectan al PSOE, como este caso, desgastan a los socialistas, según el último barómetro de 40DB para la SER y para El País. Según la encuesta, el PP ganaría las elecciones con el 30,5% de los votos, es el mismo dato que el mes pasado, pero aumenta su distancia frente a los socialistas, que se dejan más de un punto en el último mes. La encuesta, eso sí, se elaboró entre los días 24 y 26 de octubre, es decir, antes de la celebración del funeral de Estado por la Dana. El otro dato que arroja el barómetro es el crecimiento de la ultraderecha. Vox es el partido que más aumenta y, de celebrarse elecciones, obtendría su segundo mejor dato con el 17,1% de los votos. Sube también ligeramente, se acabó la fiesta, el partido del ultra Alvise Pérez, aunque no obtendría representación parlamentaria, al quedarse en el 1,6%. Ya a la izquierda del PSOE, la pugna entre Podemos y Sumar se mantiene con los de Yolanda Díaz por encima, aunque Podemos sube 2 décimas hasta el 3% y Sumar una con el 6,8% de los votos. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. En Andalucía, la asociación AMAMA critica la falta de sensibilidad que dicen está teniendo el Partido Popular en plena crisis de los cribados de cáncer, y lo hacen después del que el pasado viernes el portavoz del PP en el Parlamento Autonómico dijese que los casos de mujeres afectadas seguramente se contarán con los dedos de una mano. Y son unas declaraciones que chocan con lo que dice AMAMA, que señala que el número de mujeres afectadas puede llegar en torno a las 20.000, pero es que la propia Junta de Andalucía ha reconocido ya que cuentan con más de 2.000 mujeres víctimas de los fallos en el cribado. Entre tanto, el defensor del pueblo andaluz acusa a la Junta de poner trabas a la investigación que está llevando a cabo. Dice el responsable de la institución que todavía no han recibido los datos que pidieron hace ya 3 semanas. Vámonos a Sevilla. Elena Carazo, buenos días. Buenos días, sí, Jesús Maez. Tú quieres saber cuántas mujeres están pendientes de estudio, también por qué no se informó, si el criterio es el mismo en todos los hospitales de Andalucía, los casos dudosos, no concluyentes, tiempo de respuesta, el personal sanitario disponible, sobre todo de radiólogos, cómo se evalúa el programa de detección, si se ha actualizado desde el año 2022 y qué papel está desempeñando la nueva comisión asesora de cribado. Jesús Maestu, en declaraciones a la cadena SER, pide a la Junta celeridad. Que aceleren más porque llevamos 3 semanas que se la hemos pedido. Con estos datos fidedignos de la propia Administración y la dirección del SAS, haremos ya nuestro pronunciamiento objetivo, imparcial, para que esto no se vuelva a repetir. Maestu considera que todo el tiempo que pasa sin que haya soluciones claras provoca desapego del sistema sanitario público. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas alerta de los problemas de financiación a los que se enfrentan la mayoría de centros del país. Una situación que ya advirtió hace semanas la Universidad Complutense de Madrid. Cada vez tienen menos presupuesto para hacer frente al curso y eso ha provocado problemas incluso para pagar, por ejemplo, los sueldos del personal administrativo. Dice el organismo que la infrafinanciación de las universidades es un problema que se repite en varias comunidades de nuestro país y exige la puesta en marcha de un nuevo modelo que evite los problemas económicos de
estos centros. La CRUE insiste en que, a pesar de los ajustes que están haciendo, las universidades es necesario dotarlas de más presupuestos para garantizar el acceso a la educación de todos los estudiantes. Laura Gutiérrez. Es un SOS de la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Las universidades estamos pasando momentos muy complicados. Lo que está sucediendo en algunas universidades puede ser el principio que pueda llevar a otras a estar en la misma situación. Estamos hablando de subir y bajar la persiana cada día. La falta de financiación está afectando ya el funcionamiento diario de las universidades, que han tenido que emprender los primeros ajustes para reducir personal. Se están haciendo ejercicios importantes de reestructurar lo que tenemos. Eva Alcón, en declaraciones a la SER, reconoce que los préstamos que están dando algunas comunidades como Madrid son solo paliativos, pide a los gobiernos autonómicos que reflexionen sobre los recursos que aportan y exige un nuevo modelo de financiación. También le preocupa y mucho la vivienda. El estudiantado renuncia a ir a una determinada universidad porque sabe que no puede pagar el alojamiento para residir en esas ciudades. La presidenta de CRUE cree que hay que cambiar también el modelo de becas, apostar por las becas salario para que los universitarios puedan estudiar a tiempo completo. A comentar en estos minutos de radio llegan desde Castilla y León con Mario Alejandre. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y desde Murcia con Juanjo Asensio. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mario, empezamos con esa gesta de ese montañero leonés que ha completado el primer recorrido completo por la cordillera Cantábrica. Ha dedicado a ello 5 años de su vida, como nos cuentan los compañeros de la agencia ICAL. Desde Ancares, entre las provincias de Lugo y León, al Cabo Higuer, en Hondarribia, en Guipúzcoa, ha atravesado toda la cordillera Cantábrica. Como dices, un total de 724 kilómetros. Esa es la aventura que ha culminado estos días el leonés Javier Fernández Santini y el lucense Carlos López Vázquez. Han ascendido 215 cimas en 36 etapas y han convertido en los primeros en completar ese recorrido a la Transcantábrica de extremo a extremo. Ha explicado Fernández Santín que la idea surgió después de hacer desplazamientos anuales a Pirineos para ascender por Monte Perdido o por el Aneto. A raíz de esa experiencia llegó el reto. Se preguntaron por qué no hacer lo mismo en su cordillera, que es la cordillera Cantábrica. 5 años después, el reto se puede dar por completado. Pues está bien, enhorabuena para él. El Ayuntamiento de Ceutí ha aprovechado el Día de Todos los Santos y que hay mucha más afluencia a los cementerios para recordar a los usuarios que paguen las tasas. Nicho sin titular registrado. Es necesario que acuda al ayuntamiento para regularizar la concesión antes del 30 de noviembre. Pues Ángels así empieza diciendo esa cuartilla que el ayuntamiento de Ceutí puso en aquellos nichos del cementerio sobre los que no se ha pagado esa tasa municipal. Algo que ha sorprendido, lógicamente, y que no ha gustado tampoco nada a los vecinos, ya que lo que consideran una medida pues muy poco sensible, sobre todo se haya hecho aprovechando la festividad de Todos los Santos, que es, como tú decías, cuando más afluencia de ciudadanos hay a este tipo de camposantos. Desde el consistorio de Ceutí señalan que desde hace un par de años se está intentando poner orden y regularizar la gestión del cementerio y justifica la medida como en tanto que no se trata de una práctica excepcional, ya que lo que hacen es que se cumplan las ordenanzas municipales. Por curiosidad, la tasa cuesta 40 euros el nicho, pero creo que visto lo visto ya es un poco lo de menos. 40 anuales, entiendo. Al año, correcto. Vale. Y atención, porque TikTok también es una red en la que abundan las ciberestafas, Mario. Esto ha pasado en Valladolid. La Policía Nacional ha identificado a 8 personas titulares de cuentas en las que se han llevado a cabo ingresos obtenidos a través de ciberestafas en las que se prometían ganancias rápidas por dar likes a vídeos. Un delito por el que se ha visto afectado a una persona que ha perdido, ojo, casi 10.000 euros. Él mismo denunció todo esto en abril, relató cómo había sido captado con un anuncio que prometía ese mecanismo para ganar dinero en un primer momento. De hecho, se cumplió lo prometido. Le llegaron a ingresar casi 200 euros en pequeños pagos, pero una vez ganada la confianza de esta persona, los estafadores le ofrecieron la posibilidad de ganar todavía más si se apuntaba a una página de inversiones en criptomonedas. A esto accedió la víctima y por aquí llegó la estafa. Las inversiones se habían reflejadas con sus supuestas ganancias en una página web en la que se había apuntado. La víctima no se daba cuenta de que en realidad todo esto era falso y que el dinero estaba siendo transferido a cuentas controladas por la organización criminal. Y le habrán estafado un pico. 10.000 euros. 10.000 euros. Pues Mario, Juanjo, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos trae la biografía novelada de la escritora india Arundhati Roy.
Arundhati Roy cambió la perspectiva de muchos lectores y lectoras con El Dios de las pequeñas cosas. Eran los años 90, ganó todos los premios posibles y vendió millones de ejemplares. Comprometida, feminista, ahora la autora regresa con un libro muy personal que recomendamos, Mi refugio y mi tormenta, porque habla de una relación tormentosa con su madre. Dice que huyó de ella con 17 años, pero que descubrió que nunca podría escapar de su influencia y de su amor. Confected the perfect mother kind of thing, or you have the opposite also, like in especially. No quería contar esos relatos estereotipados de madres dulces o madres demoníacas, muy típicos en la cultura estadounidense. Quería mostrarle a una mujer libre, que era muchas cosas y que nunca tuvo miedo. Cuenta de esta biografía novelada, donde aborda también la historia reciente de la India, porque lo íntimo y la política, nos dice, van de la mano. It's just that's how you had to be, and for me. No tuvimos otra forma de salir adelante que politizarnos y luchar contra el mundo, explica la escritora, que escribe en esta novela momentos curiosos de su vida y de la vida de su país, como cuando su madre logró una sentencia histórica que no permitía heredar a las mujeres, o cuando censuraron el musical Jesucristo Superstar, o cuando se encontró con la música de los Beatles. Dice que le salvaron la vida y empezó entonces a escribir. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.